Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti, apreciado senador Juan Luis Castro, para presidente Carlos Abraham Jiménez, para todos los colegas de la Comisión Cuarta, No, 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 eh, Felipe, no, de ese no, para el no, senador Luis solamente Rodríguez, también de este debate de control político. Saludar muy respetuosamente también al señor ministro de Hacienda, eh, el ministro Alberto Carrasquilla. Saludar también al superintendente financiero. Nos alegra que esté con nosotros en este día. Saludar de manera muy especial también a doctor Jorge Castaño, que ha tenido la diferencia de otra vez de estar con nosotros y qué importante que esté acompañándonos. Al doctor Lisandro Junco, director de la DIAN, a quien saludo fraternal y respetuosamente, a todos los invitados especiales y a toda la teleaudiencia que nos sigue de manera detallada el día de hoy a través de las redes sociales, a través del canal YouTube. Todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. En este debate de control político tenemos dos objetivos principales. Primero de ellos es solicitar al gobierno nacional las explicaciones frente a situaciones muy puntuales de dificultad derivado obviamente de esta crisis tan fuerte de la pandemia del COVID-19 en sectores de la economía colombiana que se sienten no atendidos de la manera debida. Iniciamos, y agradecería me permitan compartir pantalla, para poder ilustrar precisamente y sustentar esta presentación o este debate de control político. Digamos, indicar, se entiende completamente, creo que el mundo entero vive las consecuencias de una pandemia que nadie estaba esperando ni estaba presupuestada en ningún momento, y pues Colombia obviamente hace parte de esos países que se ve afectado por esas circunstancias. Entonces, considero que es importante en ese contexto poder desarrollar en ese orden de ideas una conceptualización de ese contexto y en esa conceptualización poder entrar a dirimir lo que aquí estamos hoy queriendo, digamos, compartir con toda la audiencia y con todos los compañeros. Bueno, uh, la situación económica muy complicada, Producto Interno Bruto en 2020, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno rápidamente contextualizarlo, disminuye el 6.8% en 2020. La informalidad laboral en Colombia crece en las principales ciudades a un promedio del 48.1%, y la pandemia del COVID como tal genera la pérdida de empleo en cerca de 3.75 millones de personas. Obviamente la tasa de ocupación disminuye tremendamente, y en este contexto, entre la reducción del Producto Interno Bruto, el incremento en la informalidad laboral en niveles cercanos del 50% y la pérdida de casi 4 millones de empleos nos da obviamente un escenario muy complicado para el país. Y sobre esto obviamente el gobierno ha tomado decisiones que han acompañado y han mitigado de alguna manera estos impactos. Sin embargo, hoy quiero centrarme específicamente, quiero acotar mi análisis a un sector, y ese sector de las MIPYMES fuertemente afectadas. El 25% de esas MIPYMES hoy está cerrado, están cerradas. Del 75%, el 80% lo que venden no cubren sus costos. Y de 1.100.000 empresas formales en Colombia al 2020, tenemos las consecuencias de las dificultades que ha enfrentado, obviamente, el mantener esa formalidad y el empleo de esas empresas. Y sobre ese empleo quiero hablar, porque a nivel, digamos, de lo que significa para el empleo, el 62% de las microempresas y las pequeñas empresas en Colombia no han tenido acceso realmente al financiamiento de sus nóminas, sobre todo teniendo en cuenta que de 10 millones de empleos formales, 7 los proveen las empresas que son micro o que son pequeñas. Y esto es una dificultad enorme. Y aquí quisiera, obviamente, pedir al Ministerio de Hacienda
hemos desde el inicio solicitado que se atienda de forma directa por parte de la banca estatal la necesidad de las MIPYMES, no a través de la banca privada, no a través de la banca comercial que tiene otros objetivos de lucro, tiene otros propósitos. La banca estatal tiene como propósito, y el Congreso de la República aprobó el grupo bicentenario, que era la consolidación de 21 entidades financieras del Estado para suplir con eficiencia tanto la ciudad como el campo a través de ese grupo bicentenario, entendiendo que al juntar las 21 entidades financieras que tiene el Estado, las sinergias, la capilaridad para atender a la población colombiana, pues obviamente se iba a fortalecer. Por lo tanto, aquí vemos una consecuencia de que la banca privada, que tiene cantidad de requisitos, cantidad de normas para poder acceder y apoyar con un crédito, pues no lo ha hecho al 62% de las MIPYMES colombianas. Y eso en este momento es gravísimo. El Estado puede tomar las mejores decisiones, pero nunca el Estado podrá reemplazar el mercado y nunca podrá reemplazar la generación de empleo que produce o que desarrolla las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas en nuestro país. Y por eso urgen de manera radical y firme un producto asequible a través de este grupo bicentenario que es la banca estatal para atender a ese 62% de pymes colombianas que no han tenido acceso al financiamiento y que se encuentran en un estado absolutamente delicado y más ahora en presencia del tercer pico que ha implicado aún inclusive cierres y cuarentenas de nuevo en diferentes ciudades de Colombia. ¿Qué propuestas estamos haciendo alrededor de eso? Es precisamente que la operación de Bancoldes, Finenter y Banco Agrario y como tal el Grupo Bicentenario atienda a esta población, inclusive en la creación de fondos regionales de subvención para el capital de trabajo, con recuperación contingente del capital para la micro y pequeña empresa, que son cerca del 96% de las empresas, que no pueden acceder a los créditos de líneas normales como las tiene Bancoldes. Hay que trabajar en función de la necesidad y no en la necesidad de la micro pequeña empresa y no en función de la exigencia de Bancoldes y no en función de la exigencia de la banca. Hay que voltear los papeles para poder ser eficientes, o si no, seguiremos perdiendo irremediablemente empleo en Colombia y cerrando empresas. Es necesaria la suspensión de procesos judiciales y procesos coactivos administrativos de orden municipal, departamental y nacional por un año como mínimo. Ojalá fueran 2 años. El bloque parlamentario del Valle nombró una subcomisión de reactivación económica que honrosamente coordino y hemos solicitado esto en muchas ocasiones a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia Financiera, una atención inmediata también por parte de la DIAN y parcialmente nos han dado respuestas, pero no con la contundencia y con la eficacia que se requiere para resolver de fondo esta problemática. Ojo, que aquí no estamos hablando de no pago de impuestos, aquí no estamos hablando de simplemente admitir el incumplimiento legal de obligaciones tributarias, de ninguna forma. Aquí lo que estamos diciendo es facilitar el cumplimiento de las mismas, pero no tenemos de manera contundente en Colombia en este momento una política pública enfocada en las MIPYMES que resuelva esta crisis que estamos viviendo en el país. Necesitamos combatir el contrabando que anualmente el país le reporta cerca del 7.5% del PIB. Esto está afectando a la industria nacional, a las MIPYMES en especial, luchando, en especial las empresas textiles, luchando contra el contrabando y otros sectores económicos que se ven tremendamente afectados. Por esa razón, en este primer parte del debate de control político, quiero hacer eco de lo que el Grupo Multisectorial del Valle del Cauca, lo que ACOPI, lo que diferentes micro, pequeños y medianos empresarios en Colombia han manifestado sin obtener aún la respuesta contundente y sólida de una política que garantice que ellos han sido atendidos. No nos sirve mucho que simplemente entremos en una etapa de ataque y de defensa. Sirve mucho que haya una política concreta y sólida que resuelva el problema y no que lo empeore. Eso en cuanto a la situación del manejo económico
en lo que tiene que ver con la generación de empleo y la defensa de nuestras empresas. Ahora quiero pasar a lo que es la situación de la reforma tributaria, que son nuestras inquietudes. Primeramente, entender que esta reforma tributaria se da en un entorno, le llamamos ley se ha radicado como ley de sostenibilidad sostenible, pero sin embargo realmente es una reforma tributaria. Y a la luz, obviamente, un déficit presupuestal que no es nuevo. Recordemos que en el 2019 tuvimos un déficit presupuestal de 26 billones de pesos, que al principio se pensaba que no iba a hacer eso. Yo personalmente, y recuerdan mis compañeros y mis colegas de la Comisión Cuarta, el ministro de Hacienda recordará que para esa presupuestación para el 2019 les indiqué que ese presupuesto estaba desfinanciado. Al principio no quisieron aceptarlo, pero luego tuvieron que aceptarlo y aparece la ley de financiamiento. Esos fueron 26 billones de pesos de ese déficit presupuestal de 2019. En el 2020, un déficit presupuestal de 77.7 billones de pesos. Y para el 2021 se calcula entonces un déficit presupuestal de 94.6 billones de pesos, obviamente con todas esas circunstancias difíciles de la pandemia, de encierro, de cuarentenas, que implica un frenazo tremendo hacia el aparato productivo y el mercado en Colombia. Ahora, unas generalidades de la reforma tributaria. En la propuesta que el gobierno ha presentado, hablan de unas fuentes de recaudo precisamente para unos usos enfocados en los subsidios, enfocados en las necesidades derivadas de esta pandemia para tratar de resolver esos problemas, obviamente, sobre población vulnerable, sobre la protección del empleo, etcétera. Y las fuentes para esos propósitos y esos usos, se habla de 7.3 billones vía IVA, 17 billones de pesos de mayor impuestos para personas naturales, de 3.7 billones de mayor impuestos para personas jurídicas y obviamente una redistribución en el sistema general de participación de 4.6 billones como efecto obviamente negativo. Eso da una cifra de 23.4 billones de pesos. En esta reforma tributaria obviamente no se acogieron las recomendaciones, no todas las recomendaciones que se hizo por parte de la comisión de expertos, donde se advertía el tema de tener cuidado con ciertos temas, de que fuera escalonado y progresivo el tema del IVA y la reducción de la carga excesiva para las empresas. ¿Qué nos preocupa de esta reforma tributaria y qué consideramos que es imposible poderla acompañar? El tema de las pensiones. Ocurre que el artículo 63 de la reforma habla de gravar pensiones que superen los 4.8 millones de pesos mensuales. Se habla en el artículo 70 de una tarifa de retención en la fuente hasta el 41% para pensiones mensuales desde los 2.138.000 pesos para el 2022 y el 1.416.000 pesos para el 2023. El artículo 90 al 93 habla del impuesto solidario del 10% para pensiones superiores a 10 millones de pesos mensuales. Y yo quiero que en esto, ministro y director de la DIAN, hablemos con tranquilidad y claridad los temas. El argumento que siempre se expone en ese tema de pensiones para gravarlas es decir que como hay subsidios a pensiones altas, entonces con ese argumento vamos a gravar las pensiones o a generar esos impactos tributarios. ¿Cuál es nuestra observación sobre esto? Hombre, una reforma tributaria no es el escenario para una reforma pensional. Si el problema son los subsidios, hablé con el ministro y con parte de su equipo diciéndole por qué no se presenta una reforma pensional por aparte donde se analice el tema del subsidio, o bien para retirar el subsidio o bien para redistribuirlo de acuerdo a la necesidad de las finanzas públicas del Estado. Pero no metamos una reforma tributaria, una reforma pensional. Eso no tiene ningún sentido. Y mucho menos gravar con impuestos a los pensionados de Colombia, que tienen derechos adquiridos, que están en una edad ya no productiva, que tienen otras circunstancias de vida. Es absolutamente injusto considerar, inclusive llamar de pensiones o megapensiones a pensiones que son de 4.800.000 mensuales, son megapensiones. Ese término es discriminatorio, es inaceptable, no lo acompañamos. En mi caso, como senador de la República, solicito que en el tema y que al Congreso de la República se lo voy a solicitar y a los compañeros de la Comisión Cuarta, no podemos apoyar ningún grave tema tributario, ningún impuesto
para los pensionados de nuestro país. Hablemos del segundo tema que nos preocupa, el gasto social en Colombia. Claro, qué importante es la ley de ley de vivienda que el Congreso aprobó. Aprobamos leyes de emprendimiento, aprobamos diferentes reformas en los temas de los programas sociales. Muchos de ellos tenemos que también revisarlos. Pero meter en la reforma tributaria una reforma de la política social o simplemente factores en la política social sin el debido análisis para garantizar que realmente las medidas que se toman son medidas que contribuyen a la superación de la pobreza extrema o la pobreza multidimensional, es algo muy diferente. Y en eso consideramos que debe haber un detalle, un trabajo, una sustentación de cómo va a ser la política social de Colombia. Y una vez definida la política social de Colombia, ahí sí proceder realmente a mirar qué es lo que realmente se necesita. Simplemente anunciar un ingreso solidario como una respuesta ya contundente a las dificultades de la política social en Colombia, pues realmente no es suficiente. Y por eso consideramos que el tema de la reforma de la política social tiene que dársele un debate aparte y profundo para hablarle claramente al país y resolver de fondo esas circunstancias. Otra situación que no compartimos, que nos preocupa de la reforma tributaria, el tema de gravar bienes y servicios esenciales, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, que se habla del estrato 4, del estrato 5, del estrato 6, estratos que se supone que podrían pagar el IVA, pero ocurre es que el IVA es cuando usted tiene la posibilidad de escoger un servicio o un producto, pero usted no escoge tomar agua, usted necesita tomar agua. Usted no escoge usar agua, usted necesita utilizar agua para sus alimentos, para su diario vivir. No tiene ningún sentido, ningún sustento, ni constitucional, ni legal, el gravar con IVA servicios esenciales como los servicios públicos en Colombia. No estamos de acuerdo con esto. Hay una conexión, una conexividad con el derecho a la vida. El artículo 365 de la Constitución considera los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado. Y la ley 142 del año 1994, en su artículo 4, habla del carácter esencial de los servicios públicos. Eso no tiene ninguna presentación y por eso estamos solicitando que esa propuesta del IVA a los servicios públicos sea votada negativa, no sea ni siquiera considerada en la ponencia que finalmente llevaremos nosotros como parte de este proceso que estamos trabajando hacia la reforma tributaria. Sigamos. Otra situación que preocupa en esta reforma, ¿cómo es posible que estemos considerando nosotros en esta reforma tributaria hablar de los productos que antes estaban exentos a productos excluidos en la cadena de producción de la carne, de la leche, de los huevos? Pero además de eso, se nos meten en una situación que es muy difícil porque cuando usted pasa de exentos a excluidos en la cadena de valor, al final de la jornada, tanto la carne como el pollo, como el pescado, como la leche, como el arroz, pues al final se van a aumentar el costo. El costo final de esos productos, aunque no cobren IVA, el costo interno, lo que se asume internamente en la estructura del costo de esa cadena de valor, genera un mayor costo al consumidor porque finalmente lo que se va a hacer es trasladarle ese mayor costo al consumidor vía mayor precio. Es un aumento del costo de vida en esos productos equivalente precisamente al 19% de lo que ya no se puede eliminar o de la parte exenta del IVA que se paga en esa cadena de valor. Por eso consideramos que esos bienes que pasan de exentos a excluidos y la cadena de valor correspondiente de dichos productos debe ser erradicada, sacada de la reforma tributaria. Otro tema que nos preocupa, el tema de competitividad nacional. No es posible considerar un país como Colombia, que en el 2020 pasó del puesto 65 al puesto 67 en economías del mundo, donde perdió 2 puestos en el ranking de transporte de carga en nuestro país, ahora se le diga que como la gasolina es un contaminante, sea el argumento para pasarla otra vez del 5% al 19%. No, señores, eso nos hace menos competitivos en nuestro país.
hablando con diferentes especialistas, una tractomula de 40 toneladas, para que, no, es que hagámoslo para que cambiemos el uso de la gasolina a un tema, por ejemplo, eléctrico. Señores, una tractomula no está la tecnología ni siquiera ahora desarrollada para cambiar de gasolina a parte eléctrica. No hay un desarrollo tecnológico en eso. De hecho, lo más avanzado que hay, se calcularía que las 40 toneladas de esa tractomula, 20 toneladas se irían, escúcheme esto, se irían en parte de pilas eléctricas, en baterías eléctricas. Entonces no tiene ningún sentido justificar eso. No tiene, le quita competitividad a nuestro país, a nuestros puertos, a nuestro transporte. Y a eso súmele de grabar gasolina, a CPM, súmele la posibilidad de peajes en las ciudades. Por el amor de Dios, encarecemos los costos logísticos, la competitividad de Colombia sería al piso. Y por esa razón, consideramos que tanto el incremento del IVA en la gasolina como el artículo que permitiría peajes en las ciudades tiene que ser totalmente excluido de esta reforma porque afecta la competitividad del país. Quiero seguir adelante. El impuesto a la renta a personas, tanto naturales como jurídicas, quiero que hablemos un poco de eso. A las naturales se le propone disminuir del 40% al 25% de sus deducciones. Eso va a significar en la práctica a aquellos que tributan un incremento en el costo de tributación de cerca del 7% adicional. O sea, significa que si una persona va a tributar sobre 5 millones de pesos, va a tener un incremento en su tributación de cerca de 350,000 pesos por mes, significando que al año son cerca de 6 millones de pesos. Señores, eso no tiene presentación. En las entidades jurídicas, que se propone una sobretasa del 3%, eso es perfecto para el sector financiero y para el sector mineroenergético, sí, señores, pero no para las otras empresas, no para las pequeñas empresas, no para las medianas empresas, no para la industria manufacturera. El sector financiero y mineroenergético ha tenido inclusive tasas efectivas, inclusive negativas, muchas veces en el desarrollo de los últimos 20, 30 años en este país, con beneficios tributarios caducos que nunca se los han quitado. Entonces, consideramos que en el tema del impuesto de la renta a las personas naturales y jurídicas, lo único que debe existir en esta reforma tributaria es la eliminación de deducciones o reducción de deducciones del 40% en el tema de deducciones y el sostenimiento de la sobretasa del 3% sí al sector financiero y sí al sector mineroenergético. Eso nos daría una propuesta de cerca de 7.8 billones de pesos en los temas de reforma. Sigamos adelante. Hablemos de propuestas. La primera propuesta que queremos poner aquí sobre la mesa, tanto la comisión como muy respetuosamente se la presentamos al ministro, se la presentamos al ministro de Hacienda, se la presentamos al director de la DIAN, es esta. La primera es esta, reitero, limitar las deducciones de las empresas hasta el 40% y no modificar las naturales. Cuando usted ve la declaración de renta de las empresas tienen sus costos y sus gastos. Ahí se genera una utilidad bruta. Pero además de eso pueden quitar las deducciones que ellos quieran, sin límite alguno. Entonces lo que estamos diciendo, para no entrar en el desgaste, qué deducciones eliminamos, qué deducciones no eliminamos, entonces más bien digamos, sobre las deducciones posibles, máximo el 40% sobre esa utilidad bruta podrán descontarse las empresas. Y en los descuentos tributarios, máximo el 20% sobre la renta fiscal, sobre la renta sobre la cual se va a pagar tributos. Sostener la sobretasa al sector financiero y energético del 3% sí. Y con estas dos medidas tendríamos 7.8 billones de pesos para la reforma tributaria. Siguiente propuesta, la reducción del tamaño del Estado. Nosotros consideramos importante el anuncio que ha hecho el gobierno nacional de no crecer en los próximos 5 años los incrementos en los salarios de la estructura de personal del Estado. Pero es que además de eso, hay excesos en la concepción del Estado. No puede ser que tenemos un gobierno con ministros, viceministros, directores, etcétera, pero además de eso tenemos consejeros. Y los consejeros tienen asesores y tenemos contratistas. No,
consideramos que tiene que haber un compromiso serio del mínimo el 5% en la reducción de la burocracia y reestructuración del Estado, que aporte mínimo 1.5 billones y que sea un compromiso evidente en esta reforma tributaria o en esa llamada ley de solidaridad sostenible. Igualmente, consideramos que llegó el momento para que Colombia, en medio de la crisis, entendamos que las reformas tributarias, cuando no se tiene un trabajo directo contra la corrupción en la contratación pública, realmente esa reforma tributaria lo que está haciendo es financiar a los corruptos que siguen robando campantemente en la contratación pública. Aquí en Colombia no hemos hecho un trabajo de fondo, donde desde el orden nacional, Congreso, asambleas departamentales, consejos municipales, gobernaciones, alcaldías y ministros, reduzcan y cierren filas contra la contratación pública corrupta, que en el proceso se llevan 10, 20, 30, 40% de coimas, de arreglos, de acuerdos con los empresarios, con fundaciones. Señores, llegó el momento de ponernos serios. Eso mínimo nos va a ayudar con 3.4 billones. Y ni siquiera estamos hablando de atacar todo el 100% porque entenderíamos que no es tan fácil, pero al menos el 40% de la contratación pública de este año de Colombia debe ser intervenida y tiene que lograr ahorros, al menos por 3.4 billones de pesos. Consideramos importante el aplazamiento de inversiones no urgentes en Colombia. Estamos en tiempos de crisis y cuando uno en la casa está en crisis, hay inversiones que uno debe decir, las tenemos que aplazar. Y por esa razón, con ese nivel de crisis económica que tenemos, con 94 billones de pesos de déficit, no se entiende cómo seguimos pensando en sostener un nivel de inversiones que no podemos sostener. Estamos diciendo que como mínimo el 10% de las inversiones que se han definido para el 2021 sean aplazadas. Para eso equivale a cerca de 2.1 billones de pesos. A la luz de la elusión y evasión de impuestos, mire, sinceramente nosotros necesitamos ver en esta ley de solidaridad sostenible, en esta reforma tributaria, un compromiso serio de que en evasión de impuestos es un valor específico, tanto a nivel de la creación de impuestos como en la parte del fortalecimiento internacional, por lo siguiente. Les voy a explicar los dos puntos. A nivel nacional, el 10% como mínimo de lo que se ha identificado en la evasión y elusión de impuestos, que llega a cerca de 15 billones de pesos, información oficial. Que como mínimo tengamos una meta del 10% sobre ese valor, son 1.5 billones de pesos. En el tema del fortalecimiento de convenios internacionales, es importante indicar la necesidad de que nosotros implementemos y fortalezquemos los convenios internacionales de intercambio de información tributaria para identificar la fuga de renta al exterior. Tiene que haber una cifra sobre eso específica en esa lucha contra esa evasión de impuestos. Estamos sugiriendo que como mínimo haya una meta de 1.5 billones de pesos. Y aquí tenemos el resumen de las propuestas. Esta reforma pretende al menos alcanzar 23.4 billones de pesos de mejora en su recaudo. Lo que estamos diciendo nosotros es que esos 23.4 billones los logremos distinto. Mire usted, si reducimos las deducciones en lo que deducen las empresas, que no deduzcan lo que quieran, sino que máximo deduzcan hasta el 40%, que no deduzcan libremente, sino hasta el 40%, respetando sus costos, reitero, y soy bien claro, respetando sus costos y sus gastos operativos, pero en deducciones, que máximo el 40% se puedan deducir. Eso significaría 7.8 billones de pesos a las arcas del Estado colombiano y que se sostenga el 3% de sobretasa al sector financiero y al sector minero energético. A los otros sectores empresariales que han sufrido tanto en la pandemia, no señor. Igualmente, mire el precio del petróleo. Cuando hicimos el presupuesto para el 2021, indicamos que ese precio del barril estaba en 53 dólares por barril. Ocurre que la realidad hoy en día está en 66.5 billones, 66.5 dólares el barril. Significa 13.5 dólares por barril de diferencia y con la producción que tenemos anualmente son equivalentes a 2 billones de pesos. La reducción del tamaño del Estado, que lo expliqué ahora, la burocracia, los salarios, el tamaño, cargos que no se requieren, reducción de ciertas dependencias, 3.6 billones.
Reducción en la corrupción en la contratación pública, donde los funcionarios públicos, los servidores públicos no le meten la mano a la contratación pública en Colombia, como mínimo 3.4 billones de los 50 billones que se anuncian por parte de la misma Contraloría General del Estado colombiano, al menos 3.4 billones de pesos para este momento tan crítico y tan difícil, para no meterle la mano a la clase media y trabajadora de nuestro país. La evasión y elusión, una meta mínima de 3 billones, el tema de impuestos saludables, 2.3 billones de pesos, y repito, elementos de esta reforma que se ha presentado, hay elementos que se pueden tomar que no afecten a la clase media y trabajadora y tampoco a los pensionados de este país, pero hay ciertos temas de la reforma que pueden ser útiles, que no afectan a ese foco de la sociedad colombiana, de la población colombiana, de 1.3 billones. Entonces tenemos, ahí están los 23.4 billones. Señores, los 23.4 los podemos hacer, pero lo podemos hacer diferentes, sin necesidad de una reforma tributaria que agreda a la clase media trabajadora, que agreda a los pensionados, que afecte a las MIPYMES, que afecta el emprendimiento y el empleo en Colombia, que encarece el costo de vida en el país. Quiero cerrar con esto. Para nosotros como Colombia Justa Libres, los impuestos deben ser bajos, sencillos, deben ser simples, pero sobre todo una visión de un Estado que respeta la sociedad, de un Estado que no absorbe la sociedad, de un Estado que no le mete la mano al bolsillo a los colombianos, bajo el concepto de que entonces los impuestos cada vez tienen que ser más altos en un país. No, señor. La sociedad civil es capaz de resolver sus problemas. Aquí partimos de una visión errada, y es que el Estado es el que puede resolver los problemas, como si el Estado fuera Dios, el Estado dueño de la sociedad civil. No, señores. La sociedad civil, si usted disminuye los impuestos, genera la posibilidad de mayor poder adquisitivo, y la sociedad civil puede generar empleo, puede generar empresas. No queremos más un Estado que siga pensando que a punta de impuestos va a resolver sus problemas. No, aquí estoy mostrando claramente cosas serias, cosas sólidas, donde los 23.4 billones que propone la reforma tributaria pueden quedar solamente en 1.3 billones y no tiene 23.4. Si quiere, sube los 7.8 del tema del sector financiero y sector energético, y de esa propuesta que hoy tiene el gobierno, 23.4 y vía una reforma tributaria, le quedaría en 9.2, y el resto de factores por fuera de una reforma tributaria que no la necesitamos y que afectaría gravemente, aún mucho más, la crisis de los más vulnerables, de la clase media trabajadora en nuestro país, y sería una política económica no sostenible en el tiempo. Les invito a considerar respetuosamente esta propuesta. Estamos dispuestos a trabajar en equipo, a conciliar esta propuesta, a seguirla debatiendo en medio de lo que significa ahora, obviamente, el estudio en comisiones económicas de la reforma tributaria, pero estamos firmes y claros y tenemos tranquilidad de que hay una manera diferente de lograr los resultados que se requieren en Colombia, sin necesidad de incrementar el costo de vida para los colombianos vía una reforma tributaria demasiadamente fuerte y con muchas altas expectativas sobre los tributos de la nación. Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias a todos los colegas.